Cable, no lo... Hace exactamente un mes, Venezuela comenzó a temblar. El doblete de sismo derrumbó edificios y dejó más de 5.000 muertos, de acuerdo con la cifra que ha informado el gobierno. Pero también derrumbó algo más que la fachada de los edificios. Derrumbó la fachada de un Estado que decía tenerlo todo bajo control. Un mes después son los propios ciudadanos quienes buscan a sus muertos, pagan las máquinas y remueven los escombros con lo que tienen a la mano. El terremoto fue natural, pero el derrumbe fue institucional. Así comenzamos esta especial conversa con la luz, en la cual vamos a abordar una serie de temas relacionados con este primer mes del doblete sísmico que ocurrió entre las 6:04 de la tarde del día 24 de junio y las 6:05 de la tarde de ese mismo día. Con nosotros, Rona Risque, coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga, y Luis Ernesto Blanco. Pronto se va a unir también Víctor Amaya, director de Ya está por ahí con nosotros, César. Ya Víctor está en el estudio. Hola. Buenas noches a todos y creo que lo primero en este momento es seguir dando la palabra de aliento a los familiares de esas más de 5.000 fallecidos que hay como oficialmente como consecuencia del terremoto, a todos aquellos que todavía están buscando los cuerpos de sus familiares en los escombros del litoral, en los escombros de La Guaira, de Caraballeda, de Catialamar, de todas las zonas donde este terremoto tuvo mucha mayor devastación. Y además de eso, bueno, toda nuestra palabra de solidaridad con los que lo perdieron todo y en este momento están en refugios, en este momento están llevando su vida en esos refugios mayormente improvisados que donde, bueno, en este momento está transcurriendo. Sí, bueno, así es, Luis. Vamos a nuevamente ratificar nuestras condolencias para todas las personas que han perdido familiares. Más de 5.000 es la cifra oficial hasta ahora, más de 5.300 personas hasta ahora que pues sus cuerpos han sido localizados y por esa razón las autoridades han dado esa cifra, pero recordemos que hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas. Y pues por supuesto también están las personas que resultaron afectadas, que perdieron sus viviendas y que en este momento se encuentran en estos campamentos improvisados que están en distintos lugares, tanto de Vargas como de Caracas, y que están pues a la espera de alguna opción, alguna alternativa habitacional para poder continuar con una vida digna en medio de esta tragedia que además, bueno, deja a centenares de personas afectadas con problemas de salud, con personas que tuvieron que ser amputadas también, personas que tienen todavía padecimientos y están siendo sometidas a tratamientos e intervenciones quirúrgicas producto de los daños que les ocasionó el terremoto o los terremotos del 24 de junio. Ya llegó Víctor. Está en la, Tengo la Víctor está en la... línea Sí, estoy en La Guaira directamente desde acá. Hoy hemos ¿no? estado transmitiendo en tal cual en directo toda, bueno, lo que ha pasado al día de hoy, este mes que ha transcurrido, reforzando esta cobertura con el equipo desplegado en La Guaira. Y justamente lo que decía es muy importante. Ha pasado un mes y hay certezas en muchos casos, pero también quedan muchas cosas pendientes. El tema de la opacidad, el tema de la cantidad de desaparecidos, el tema incluso de personas que fueron rescatadas y que sus familiares nos han dicho en testimonios en distintas oportunidades. Yo sé que los rescataron, ya me lo dijeron, lo vi en las listas, vi el video cuando lo sacaron. Tenemos ahí una interrupción Bueno, con tenemos Víctor. problemas con la
no solamente su primera respuesta aquí en el lugar, sino también esa capacidad que ha tenido para atender las circunstancias del después, de lo que ha pasado durante todas estas semanas, atendiendo a los refugiados, atendiendo esos campamentos transitorios, como le han llamado, justamente para darle asistencia a tantos damnificados. Nos han dicho hoy particularmente, pero en las últimas semanas, las carencias que tienen en materia de agua, por ejemplo, agua para la higiene, el dolor que sienten de todavía los que no han podido encontrar a sus familiares, a sus seres queridos y que están negados a irse a refugios porque no quieren alejarse del lugar para poder identificar los cuerpos que puedan seguir siendo detectados en los distintos lugares donde continúan las búsquedas ya por cadáveres de las víctimas del doble terremoto del 24 de junio. Bien, gracias Víctor por hacer este pase desde allá, desde el estado Vargas, desde donde ha estado, como decía, tal cual transmitiendo el día de hoy. Y precisamente también desde el estado Vargas vamos a tener un contacto con Reinaldo Mozo, periodista de Efecto Cocuyo, quien hará un balance de lo que ha ocurrido durante este mes, o un balance al mes de la tragedia. Reinaldo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto, César, Luis y Ronald. Efectivamente nos encontramos en la urbanización Caribe del estado Vargas, una de las más afectadas por el doblete sísmico de hace un mes, donde, como lo decían ustedes al principio, aún se mantienen personas específicamente en las OP, que son urbanismo de la Misión Vivienda Venezuela, buscando a sus seres queridos. Hemos evidenciado incluso hoy que estas personas se encuentran trabajando solas, sin ayuda de equipos de rescates profesionales en extracción de cuerpos del Estado, a pesar de que en esta oportunidad o hace una semana y media, 2 semanas, según lo que nos indican, han recibido ayudas con maquinarias que pedían desde que comenzó la tragedia y que, bueno, ellos llaman que llegó tardía, ¿no? Y hablando del balance, nosotros en el estado Vargas, en recorridos que hemos hecho, al menos 107, según la información oficial, 107 campamentos provisionales se encuentran desplegados en todo el país y en el estado Vargas, donde se encuentra la mayor cantidad. También son 23.000 personas las que se encuentran en estos campamentos y 123.000 familias en total. Nosotros también hemos hecho un recorrido por las zonas más afectadas y en este recorrido hemos evidenciado también la falta de los servicios como el aseo. ¿Lo estoy escuchando bien? Yo lo escucho bien, sí. Perfecto. También tenemos, las personas reportaron problemas en los servicios como saqueo, también falta de agua por tuberías, sobre todo específicamente en la parroquia Caraballeda, una de las más grandes del estado y la más afectada, también en Catialamar y Urimares. Estos servicios han sido afectados, sabemos que por el terremoto, sin embargo, las personas señalan que las autoridades no tienen planes para solventar esta problemática. Cuando dices, Reinaldo, que no tienen planes, no hay camiones cisternas, no hay suministros de agua de otra forma, o sea, nada. No alcanzan para todo el mundo. Lo que me decía un señor que conversaba conmigo ayer, era de aquí de Caraballeda, de Palmar del Este, era que los camiones que pasaban eran de la Fuerza Armada y estos camiones no estaban ni siquiera diseñados, no tenían mangueras para poder proveerles el agua a los tanques. Y que la mayoría tenía que resolver buscando tubitos para trasladar y llenar algo de sus tanques. Otra de las dinámicas que sí se ha visto acá es que han tenido también que acudir a los servicios privados que cuestan entre 12, 15, 20 dólares dependiendo de los litros, pero el más barato de 1.000 litros cuesta entre 12 y 15 dólares. Era lo que nos afirmaban las personas. Y también en estas economías que parecen ser más caras, ¿no? O estos artículos o estos servicios suelen ser más caras con esta tragedia, pudimos conversar con una familia del edificio Bahía Mar en la avenida Costanera de Caraballeda, donde le cobraron $20,000 por 4 días de uso de una maquinaria tipo pluma para poder extraer a las personas que se encontraban allí. Sin embargo, hasta el momento, hasta esta hora, no han podido extraerlo. Nosotros pasamos por allí y aún
se encuentran estos campamentos a las afueras de ruinas de algunas urbanizaciones también, de algunos edificios que estaban ubicados en urbanizaciones. Entonces esto no solamente se está viendo en las OP, que es donde está la mayor densidad, el mayor número de gente, donde está la mayoría de los fallecidos, pero también en urbanizaciones y en zonas residenciales de acá se encuentran todavía vecinos esperando rescatar a sus seres queridos. Reinaldo, una de las cosas que mencionabas al comienzo era la existencia de estos campamentos improvisados, de gente esperando alrededor de los edificios. Y lo que hemos visto también en los recorridos que hemos podido hacer es que los suministros de alimento, agua potable, agua para el consumo, en estos campamentos también, luego de las primeras semanas donde probablemente sí había como suficiente suministro, ha empezado a bajar. ¿Cuál es la situación ahora mismo en estos campamentos con respecto al suministro de alimentos, víveres y agua potable? Correcto, los campamentos que están ubicados en la avenida principal de la urbanización Caribe son los que más les llega ayuda. Sin embargo, como tú lo decías, la mayoría de esta ayuda, por lo menos la voluntaria, ha disminuido, mientras que los campamentos que se ubican después de los campos de golf, a la parte de atrás de Caraballeda, por así decirlo, estos campamentos, los propios vecinos tienen que bajar, caminar hasta la parte central del Caribe para poder abastecerse de agua, de comida, porque ya incluso han quitado han quitado de las partes de que estaban en ruinas, en la parte de atrás del Caribe, perdón, han quitado algunos stands donde repartían comidas. Nosotros también pudimos ver que en las primeras 3 semanas esos stands estaban y en la 4ª semana ya no estaban, por lo que ahora los vecinos tienen que bajar o recurrir incluso a supermercados en Maiquetía, porque hay que recordar que la zona del Caribe quedó tan devastada que acá hay muy pocos negocios y no he visto el funcionamiento de algún supermercado, farmacia, por lo que la gente también tiene que trasladarse hacia la parte central del estado. Gracias, Reinaldo. ¿Alguien tiene alguna pregunta más para Reinaldo? Sí, hay un tema. Adelante. No, dale, César. Iba a presentar el video, pero si tienes una pregunta, aprovecha. No, bueno, porque era que hay un... Entonces vamos con el video de una vez. Sí, vamos con el video porque tenemos gente esperando también. Vamos con el video. Okay. Muchísimas gracias. Gracias, Reinaldo. Muy bueno tu reporte. Reinaldo, reportero de Efecto Cocuyo, que nos acompañaba hasta ahora, y él hacía mención a unas declaraciones todo lo que ha corrido desde los 2 terremotos, esperando que saquen de esos escombros a mi hermana Yugladys Oropesa y su hijo Braulio Caruto Oropesa. De verdad que esto ha sido algo devastador, algo que así no los hayan advertido, no lo hubiésemos podido afrontar, porque nosotros no tenemos una cultura sísmica, nosotros no tenemos ni siquiera los primeros auxilios, no tenemos ni siquiera cómo afrontar en el momento del temblor. En estos días estaba observando en otros medios internacionales que haya sucedido todos otros terremotos y yo veo a la gente tan tranquila, tan pacífica, ya saben qué hacer. Nosotros aquí de verdad no supimos qué hacer y este es el resultado del desconocimiento. Yo qué decir nada, igual que muchas personas, yo vivía en la OPP 33, Torre B. Bueno, el mismo día del terremoto yo venía cerca. Y cuando llego me percaté, venía con la esperanza de que no se fuera a caer el edificio, porque cuando empecé a ver la magnitud dije, Dios mío, se cayeron varios edificios, a la que donde esté mi mamá no se haya caído. Y resulta que cuando llegué lo vi derrumbado. Después me conseguí con una hermana y empecé a ayudar a algunas personas que fueron sobrevivientes, como los compañeros allá. Y nada, de ese día tuve hasta el día domingo, cabanos por un lado, cabanos por otro, cabanos por atrás, con la esperanza de conseguir que sea el cuerpo. Hasta el día domingo, igual que muchos vecinos, buscando en el piso 1 hasta que dimos con el cuerpo de ella. ¿Este pasado domingo? Sí, este pasado domingo, y con la sorpresa que estaba mi sobrino ahí, con ella le había entrado recién el terremoto y se consiguió sobreprotegiéndola, pues. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Esmeralda Guzmán, tenía 60 años. ¿Y tu sobrino? Daniel González, tenía 22 años de edad.
Se han recuperado cuerpos, pero no los de nuestra familia. Todavía estamos allí indagando, buscando. Necesitamos máquinas que nos ayuden a sacar los escombros porque no tenemos ayuda del gobierno. ¿Desde cuándo han estado ustedes acá? ¿Y esas maquinarias que están allá, ustedes las han pagado por su cuenta? O... Pagamos una pluma, pero ¿Cuánto les costó? Hasta el momento pagamos $20.000. $20.000, porque esa fue traída de Valencia y se pagaron $20.000. ¿Cuántos días te estuvo trabajando? 4 más, los señores nos obsequiaron 2 días porque vieron que nos era imposible sacarlos y entonces nos obsequiaron 2 días. ¿Ustedes están aquí desde que pasó? Desde el día 25. ¿Y las autoridades ustedes han acudido a las autoridades? Sí, se ha pedido ayuda por todos los medios, pero nada, o sea, nos han apoyado con comida, agua, eso sí, las personas nos han traído, pero del gobierno no tenemos nada. Víctor, tú tenía un comentario que hacer allí. Sí, dos cositas con respecto a dos de los testimonios. Uno, el de la OPP 25. Yo he ido a la OPP 25 durante este mes casi una decena de veces y allí coinciden dos cosas. Uno, fue uno de los últimos lugares donde llegó ayuda estatal. Primero llegó a la 2627, que más rápidamente se notaba que se habían derrumbado, porque además se ve desde la avenida Costanera. La OPP 25, las dos torres que se cayeron de 6, estaban, digamos, hacia adentro de la urbanización, no tan visuales. Y de ahí se cayeron 2 torres, la F y la G. En esas 2 torres, una de ellas, nos decía uno de los vecinos que ya los vecinos habían pedido hace 4 años el desalojo por unos huecos en la estructura, por unas filtraciones que habían dejado auténticas roturas en la estructura y que ellos habían pedido, por tanto, ser trasladados, ser desalojados del lugar. No les hicieron caso y ese vecino tenía de alguna manera la certeza de que eso había ayudado a que de esas 6 torres, 2 nada más se cayeran. Una se vino sobre la otra, la F cayó sobre la G y se derrumbaron las 2. Y lo otro, lo que mencionó la otra persona de la OPP 33, allí pasó una cosa curiosa en casi todos los edificios de la OPP, que era los cuerpos más difíciles de encontrar, los que han tardado más en poder ser hallados, en poder llegar hasta ellos, son los que estaban en la primera mitad del edificio, porque esos edificios no solamente se vinieron abajo casi que como diagonalmente, se fueron como apilando unos pisos sobre otros, sino que los pisos de abajo, la planta baja, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, se fueron, sí, pero los pisos de más abajo se hundieron además, ¿no? Y entonces, claro, quedaron incluso bajo tierra en ese sentido. Tremendo lo que estás contando, Víctor. Y ahora, precisamente para entender o tratar de entender todo este doblete sísmico, todos los efectos, e incluso eso que describe Víctor Amaya de cómo cayeron estos edificios en la zona de Caraballeda, vamos a hablar con nuestro próximo invitado. Se trata de Feliciano Santi, geólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Geología. Bienvenido, profesor. Gracias. Gracias, muy amables. Un saludo y gracias por tenerme en tu programa, César. Bueno, en nuestro programa, hoy se trata de la conversa con la luz. Así estamos varios colegas de diversos medios en alianza. Mire, profesor, cuéntenos cuál es su balance a un mes de esta tragedia. Bueno, no ha cambiado mucho mi percepción. Definitivamente en la zona que ustedes estaban comentando, en la zona de las OPP, que es donde tenemos unos grandes espesores de sedimentos, se produjo, además de amplificación sísmica, se produjo degradación de suelo, o sea, licuación de suelo, lo cual agrava muchísimo el tema, digamos, de la estabilidad de estas estructuras. Por otra parte, habría que estudiar o ver. Esa información no se dispone, no creo que tampoco vaya a aparecer cómo era el sistema de fundación de estos edificios, si consideraron el efecto de degradación de suelos durante sismos o no lo consideraron. Sería interesante saber esos detalles, porque eso es clave para saber si la norma 19 que se acaba de revisar, que tiene menos de 6 años que se revisó, ¿está bien o sencillamente se incumplieron algunos de los preceptos de esta norma o de la anterior, que era la 2001? Entonces, es muy importante conocer en el caso de estos edificios particularmente, que son de interés público, porque son edificios de vivienda social, saber exactamente qué pasó allí y por qué y cuáles son los detalles, digamos, que rondaron el tema, sobre todo de fundaciones, que creo que es uno de los que tiene más peso, además de posiblemente algunos detalles constructivos.
uno de los elementos que en un trabajo que hacíamos en Runrunas y que publicamos en el día de ayer, hablaba justamente del tema de los sedimentos en las zonas digamos, de las capas de sedimentos en las zonas especialmente de Caraballeda Caribe, que eran como las más altas en cuanto al tema de sedimentos y el tema de los suelos, las cantidades de agua que hay en estos suelos, lo freático de los suelos. Ahí hay parte de la explicación en cuanto a la devastación o al gran efecto devastador que tuvo el terremoto en esta zona. Sí, pues sin duda, porque la licuación no se puede dar sin niveles freáticos altos. La licuación es un fenómeno que pertenece al rango de sedimentos saturados de agua, o sea, donde el nivel freático está por encima, y pertenece también, y además son sedimentos sueltos, o sea, de baja densidad, y que cuando ocurre la remesía sísmica simplemente tratan de densificarse, un efecto así como lo que hacemos en casa cuando llenamos un pote de azúcar o de café y le damos golpecitos para que baje. Exactamente sucede con el suelo. Él trata de ganar densidad, pero como está saturado de agua y el agua es incompresible, sencillamente comienza a presurizarse el agua muchísimo hasta que esa presión excede la propia capacidad del suelo y automáticamente, como un proceso incluso mágico, lo licúa, lo convierte en líquido. Y a partir de ese momento, prácticamente todo lo que esté allá arriba no va a tener ninguna capacidad de soporte. Y entonces habría que ver precisamente cómo fue el diseño para manejar, porque fíjate, calcular un potencial de licuación es algo muy sencillo. Cualquiera de mis estudiantes te lo puede hacer. O sea, no es una técnica demasiado avesada. No se necesita tanto para tú estimar cuándo un suelo puede ser licuable o no. O sea, no requiere estudios así tan profundos ni de tanta sofisticación técnica. Entonces, tenemos que de alguna manera recordárselo a todo el mundo de que tú no puedes diseñar fundaciones sin considerar los efectos de degradación, tanto de amplificación como de degradación. Profesor, ¿esto quiere decir que si se hace ese tipo de estudios, se puede volver a construir en estos sectores o eso no debería ocurrir? O sea, debería descartarse la posibilidad de construir edificaciones. Sí, fíjate, sí se podría construir. Ahora, yo no recomiendo que viviendas de interés social vayan a ese sitio por un tema de encarecimiento. O sea, en ese terreno, perdón, se puede ir a los dos extremos. O les bajas las densidades y dedicas eso a caminerías, parques, canchas, etcétera, o te vas a edificios de envergadura. Te vas a edificios de envergadura donde puedes hacer las remediaciones de suelo, las fundaciones profundas, la cantidad de cosas que hay que hacer para tú garantizar un edificio estable. Entonces, de que se puede construir, en eso me han acompañado todos los expertos que han venido de afuera, pero una cosa es el poder y otra cosa es la factibilidad en función del uso que se le va a dar a esos terrenos. Por otro lado, no hay que olvidar que independientemente del sismo, cuando tú construyes frente a la costa, muy pegado a la línea de costa, esas edificaciones, su mantenimiento se incrementa notablemente. Es algo que hay que tomarlo en cuenta también en las edificaciones de interés social. Si tú la pones demasiado encima de la línea de costa, muy pegado, comienzan y no guardas, digamos, las normas de recubrimiento del acero y una cantidad de detalles, y no haces los mantenimientos constantes, porque es muy agresivo el frente marino, esas edificaciones tienden a deteriorarse muy rápido. Y entonces es una segunda razón por la cual no recomiendo que allí se construyan viviendas de interés social, sino que o viene un gran inversor y se lanza, digamos, una mega estructura, o sencillamente le bajamos las densidades a eso. O sea, lo dedicamos a otros usos. Claro, gracias. Profesor Feliciano, yo también tengo una pregunta que tiene que ver con el tipo de sismo que fue, porque fueron 2 sismos y se nos ha dicho, las personas nos han dado el testimonio en La Guaira, pero también en Caracas y en otros lados, que primero hubo un movimiento lateral, ¿verdad? Así como de tambaleo, pero luego hubo gente que incluso terminó en el piso y nos han dicho personas en La Guaira, bueno, es que hubo gente que los motorizados se caían, la gente como que iba como si estuvieran borrachos, decían, ¿no? Porque el piso empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo
como una ola. Ese tipo de movimientos, ¿nos lo puede explicar, por favor? Porque pareciera que fueron dos tipos de movimientos distintos. ¿Qué tanto de eso es previsible desde el punto de vista de ingeniería? No, bueno, es que efectivamente un sismo tiene ondas P y ondas S. Yo de hecho pude vivir el sismo y pude determinar la entrada primero de la P. Yo por supuesto estaba en una posición privilegiada en una zona en roca, donde evidentemente no hubo la aceleración de La Guaira. Y entra primero la P, que es un movimiento oscilatorio, es como tú darle un golpecito a una mesa, tiqui, 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 tiqui. Y a los segundos, P se llama porque la onda es más rápida, se llama primaria. Y después entra la S, que es una onda secundaria, que es más lenta, pero cizallante. Y entonces tú ves el primer golpecito, tiqui, 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 y de repente entra la S que comienza a prácticamente a generar los daños que observamos, digamos, en todos los videos que se están viendo, que son muy buenos, por cierto, y muy educativos. En cada terremoto se dan las dos ondas, o sea, en los dos terremotos se dieron las dos ondas. Siempre. Y después vienen otras ondas que son las Rayleigh y las Loves, que son ondas superficiales, y todo eso compone el contenido frecuencial de lo que es un sismo. Pero de hecho, el sistema que tiene Google se basa en eso. Trabaja, digamos, detectando primero la onda P, que no es dañina, que no es la que tumba las cosas, y luego detecta en los teléfonos de la zona epicentral, y luego entre los segundos, en la medida que el sismo se aleja, se van alejando en tiempo estas dos ondas, y es lo que le permite a Google poder avisar 10, 12 segundos antes que viene algo, ¿no? Que viene un sismo. Incluso ellos hasta se atreven, y me encantaría saber cómo lo hacen, no conozco el detalle del algoritmo, pero me encantaría saber porque hasta se atreven a dar una magnitud y todo. O sea, es increíble el nivel de tecnología que usan. De hecho, ellos dieron magnitud 6.9, por supuesto quedaron bastante lejos de la magnitud, pero es lo que permite precisamente la separación entre P y S, y la distancia. En la medida que como el sismo tuvo 170 kilómetros, se separó bastante la P y S, y eso permite unos segundos, digamos, de advertencia. Profesor De Santi, ¿eran evitables estos más de 5.000 personas fallecidas? ¿Se podía evitar esto? Y lo pregunto también porque hay como en ciertos sectores la idea de que como fue un doblete sísmico, la distancia o el tiempo entre uno y otro fue de 39 segundos, además ocurrió con una magnitud de más de 7, entonces como que prácticamente nada se podía hacer. Repito, ¿era evitable? No, mira, fíjate que yo soy del equipo que considera que la amenaza sísmica no tiene por qué ser tragedia. No obstante, nosotros tenemos unas realidades particulares. Venimos arrastrando, y ustedes lo saben mejor que yo, una crisis económica pavorosa, desequilibrios políticos pavorosos, y todo eso ha significado demasiadas vulnerabilidades de todo tipo. No solamente en el diseño estructural, sino en la pérdida de recursos humanos, en la pérdida de la institucionalidad, en la pérdida a veces del norte como sociedad. Yo le pedí a un psicólogo que me ayudara un poco a motivar a mis estudiantes, porque se ha generado por toda esta diatriba y todas estas cosas que han pasado, se ha generado como un síndrome de que todo está perdido, de que no debemos esforzarnos de más, de que en general, no significa que todo el mundo hace eso, porque también tengo estudiantes que son muy brillantes y que van para muy fuertes con sus objetivos de estudio y de crecimiento. Pero tú ves que en general 70% más o menos de los estudiantes tienen ese problema, o sea, y eso es producto de todo esto que ha pasado. O sea, cuando la sociedad un poco se pierde, no se entiende qué es lo que hablamos de desarrollo sostenible. ¿Qué es desarrollo sostenible? Cuando todos nos ponemos de acuerdo en políticas públicas y vamos y las sostenemos en el tiempo. Entonces, fíjate que indica este sismo. Una de las lecciones, dos lecciones fundamentales. Tienes una debilidad institucional fuerte por parte del Estado, se ve que hay una debilidad institucional, pero por el otro lado también tienes una sociedad civil, un empresariado también debilitado. Y se ve con el tema de las maquinarias. O sea, no hay toda la capacidad instalada necesaria para atender cosas de este tamaño.
y es producto de tantos años que no se incentivó demasiado, sobre todo el área de la construcción, es la más sufrida en los últimos años en la economía, y todo eso va sumando. Por otro lado, debilidad en la universidad, todos sabemos todo el problema que tenemos allá con el tema de los profesores, los salarios, las cosas, en los mismos institutos, en particular los institutos asociados a protección civil y asociados al mantenimiento de las redes, también de alguna manera, y todas las redes, bueno, se ve que han sufrido mermas por robo, por vandalismo. Fíjate, todos los sistemas de alarma que se instalaron después de la vaguada, todo eso desapareció. Y entonces eso habla mucho de un problema que tenemos en la sociedad que hay que revertir. Y es lo que le he pedido, digamos, a los políticos fundamentalmente, que tenemos que de alguna manera cambiar esto, pues. O sea, de alguna manera ponernos de acuerdo en un modelo de sociedad un poco más ordenado, un poco con más respeto al estamento, a las normativas, a las leyes. La alcaldía, sobre todo, tienen que hacer una reflexión profunda, porque ellos son los que otorgan los permisos de construcción. Y estoy muy convencido de que no se están revisando los proyectos. O sea, entran a las alcaldías y simplemente se otorgan el permiso sin una segunda revisión. Siempre una segunda opinión es importante. Todos ustedes lo saben. Uno hace un trabajo, yo hago un trabajo y cuando se lo doy a uno de mis colaboradores, me consigue algún detalle. Entonces, es así. Por naturaleza, uno tiene que revisar y revisar los trabajos que uno hace para poder lograr productos de buena calidad. Y lo otro que también siento que se degradó muchísimo fue la supervisión. El tema de las inspecciones de obras, sobre todo a nivel de las obras públicas. O sea, ahí se perdió muchísimo esa figura del inspector súper respetado que de alguna manera regía y que tenía el talento para canalizar la obra, empujar la obra, supervisar la obra, corregir a tiempo los déficits, etcétera. Entonces, aquí hay un tema de sociedad. O sea, tenemos una sociedad vulnerable y vamos a tener que empezar a ver cómo partimos un punto cero. Tenemos mucha vulnerabilidad acumulada, pero debemos empezar con un punto cero de aquí para adelante de no seguir sembrando vulnerabilidad. Para responder tu pregunta, finalmente, soy del equipo que piensa que sí podemos evitar que no lleguemos a esta cantidad de fallecidos. Sin duda, esta cantidad de fallecidos, independientemente que sí, que tuvimos un sismo muy fuerte, independientemente de eso, proyectémonos un poco en otras sociedades que tienen incluso magnitudes superiores y que no ocurre tanta tragedia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, y ya sin ese espíritu político, ni esa diatriba, ni nada, ya hay que tenemos que hacer una introspección como sociedad y como personas, de ver qué podemos hacer para hacernos mejor. Profesor, lo que está diciendo, pues por supuesto, muy bien, pero también cuando usted habla de esto, del tema de la construcción, por ejemplo, el hecho de que no haya la construcción siempre fue como la principal fuente de empleo en Venezuela, una de las principales fuentes de empleo, y al mismo tiempo, al ser una fuente de empleo tan importante, pues usaba mucha maquinaria. Una de las cosas que la gente dice es que comparando este momento versus la tragedia de Vargas, la cantidad de maquinaria que se vio en Vargas durante la tragedia del 99 no tiene comparación con la poca maquinaria que había en este momento. Y es que en realidad lo que uno supone es no hay empresas de construcción, uno no ve en el país construcciones de nada, o sea, prácticamente los edificios muchas veces tardan años en construir un edificio privado, es decir, son muy pocas las obras que hay. Eso no tiene necesariamente solo que ver con los privados, ¿no? Eso por un lado. Y cuando habla de la inspección, me hizo recordar un alcalde que entrevistamos en este programa, y el alcalde decía que, bueno, que iba a revisar los permisos, que segura que a los dueños de los edificios le habían dicho que el edificio tenía una falla, que no sé qué, pero ya baja. Quien autoriza eso es la alcaldía, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, sin duda, es que, mira, la crisis de verdad ha dañado demasiado. Yo tengo excelentes relaciones con todos los dueños de las grandes empresas de maquinaria pesada. Estoy muy ligado a ellos por muchas razones y los he visto, pues, mucha maquinaria que está accidentada, obsoleta, etcétera. Entonces va a tener que venir también un poquito de incentivo para volver a
a recuperar el parque de maquinaria del país y entender, fíjate tú, que hay algo, aquí también sale otra lección, ¿no? Esa diferencia que se hacía entre lo que es público y lo que es privado. Y yo aquí defiendo muchísimo el hecho de que no se puede hacer diferencia. Cuando un señor, no importa quién sea, tiene una cantidad de máquinas, o sea, un parque de máquinas, por la razón que sea, siempre y cuando no se las haya comprado de manera ilícita, ese señor forma parte de lo que es el patrimonio del país, o sea, forma parte de lo que es un país. O sea, él de alguna manera contribuye, digamos, con la fuerza de lo que es un país. Y entonces tú no lo puedes como separar, como que decir, bueno, porque él es un señor que tiene muchas máquinas, entonces lo vemos así como un señor odioso porque tiene mucha plata o tiene mucha riqueza, ¿no? Yo creo que también eso hay que empezarlo a revertir, ¿no? Esa forma de pensar, cuando al contrario, si yo fuera presidente, por ejemplo, si un señor me dice que tiene 100 máquinas, yo le pediría, ¿y cuándo vas a tener las 200? O sea, yo incentivaría para que todo el mundo aumente sus producciones, aumente sus máquinas, aumente su número de empleados. O sea, eso es lo que hay que promocionar de aquí en adelante. Bueno, profesor, muchas gracias por esta interesantísima entrevista que nos ha dado el día de hoy. Y bueno, y ojalá que este evento que hemos padecido los venezolanos el 24 de junio nos permita construirnos y prepararnos para situaciones que, igual que esta, puedan presentarse a futuro, pero sin este saldo de víctimas fatales como el que tenemos hoy día de más de 5.000. Muchas gracias a ustedes. Gracias, profesor. Bien, y ahora tenemos en el estudio a Mayre Casanova. Mayre Casanova es periodista del equipo de investigación del Pitazo y ella viene a hablarnos de un trabajo, y vamos a hacerlo así con varios de los miembros del equipo de medios de comunicación de esta alianza, porque vamos a hablar del trabajo que está preparando el Pitazo acerca de los médicos que se han movido de ciudades, desde otras ciudades hasta el estado Vargas, para atender a las personas afectadas por este doblete sísmico. Bienvenida, Mayre. Hola, buenas noches. Sí, así es. Yo creo que sí, en esta tragedia hay algo que destacar que es sumamente importante, es la solidaridad de los venezolanos, como es la cantidad de insumos que han llegado de diferentes ciudades hasta La Guaira y personas que voluntariamente se han formado. Y esto es lo importante de destacar de este grupo de médicos, personas que no había logística, pero tenían esa necesidad de ayudar, de llegar a la zona cero y prestar su apoyo, coordinando insumos y llegando hasta La Guaira para poder apoyar y ver desde diferentes formas, porque ellos llegaban y se organizaban ellos mismos, porque en la tragedia no hay logística, en la tragedia no se puede seguir algo, sino que en la tragedia se va resolviendo como van llegando las cosas. Entonces ellos caminaban entre La Guaira. Este es un grupo de médicos, en este caso en el Pitazo vamos a publicar esta historia. Este grupo de médicos vienen de La Guaira, vienen de Bolívar, de Lara y de Barquisimeto, o sea, específicamente de Barquisimeto, y llegaron a La Guaira voluntariamente. Hay muchísimos médicos que también llegaron de otras ciudades de Venezuela. En específico, nosotros vamos a contar estas historias de este grupo de médicos que, por ejemplo, un grupo decidió convertir lo que era el McDonald's de Caraballeda, un sitio emblemático, en un lugar para atender a personas. En los primeros 10 días atendieron al menos a 400 personas. Ellos solicitaron el permiso para usar las instalaciones porque habían llegado y lo que hacían era que asignaban las calles, o sea, en medio de las calles de Caraballeda, de Catialamar, ellos iban llegando a las diferentes calles y ellos iban buscando a quién ayudar. Entonces decidieron como formalizar o hacerlo un poco más organizado y se acercaron hasta las instalaciones del McDonald's, que por supuesto su afectación también, hubo afectaciones en su estructura, pero fueron mucho menores, y decidieron allí atender a las personas. Es por eso que ellos también evalúan pensar a ver si se formalizan y crean una fundación para poder recibir esos insumos de manera mucho más organizada. Otra de las iniciativas que también tuvieron los diferentes grupos de médicos, específicamente los de Bolívar, fue utilizar pupitres como camillas. Ante la falta de camillas, este grupo de médicos estaba específicamente en el Parque Ali Primera en Caracas, que fue una zona designada como un centro de acopio, y ellos decidieron acercarse a esta zona, viajaron más de 12 horas porque este grupo de médicos llegó desde el Callao, Estado Bolívar, hasta Caracas para poder prestar su apoyo. No han ido a la zona cero, sino que se establecieron en un centro de acopio como lo es el Parque Ali Primera, y allí ellos lo que hicieron
fue que utilizaron pupitres, los amarraron con colchonetas para poder utilizarlos de camillas y poder atender a las personas. Los médicos que se entrevistaron dicen que la situación es complicada porque no pueden planificar nada, todos los insumos que llegan siempre van a necesitar más. Entonces, invitan a todas las personas a continuar las donaciones de diferentes ciudades, a diferentes organizaciones no gubernamentales, para poder seguir ayudando en esta zona que hay muchísimas personas que están damnificadas. Mayret, ¿qué apoyo han recibido estos grupos de médicos? Bueno, primero por parte del Estado, pero segundo, una de las preocupaciones que hay siempre en estas brigadas o en estos esfuerzos de rescatistas es quién apoya al rescatista y un poco el relevo para ellos, cómo ha sido esa rotación, si son los mismos que llegaron el 25, son los que permanecen hasta ahora, si ha habido ahí alguna posibilidad de darse descanso para poder seguir ayudando. En el caso de los del grupo que viajaron de Barquisimeto, son un grupo de al menos 55 médicos. Ellos incluso van a La Guaira, regresan a Barquisimeto, cumplen con sus guardias y se van rotando como para mantenerse siempre presentes en la zona cero. Han recibido mucho apoyo, pero de personas ajenas a los entes gubernamentales, sino personas que se han organizado en las ciudades en las que viven estos médicos y ellos llegan con las solicitudes diciendo necesitamos... O sea, van cambiando las listas sobre los insumos médicos que requieren y los van enviando a esta zona. El grupo que vaya lleva los insumos que van requiriendo. Además, también en la zona han recibido apoyo porque muchas organizaciones no gubernamentales han enviado insumos. ¿Tienen alguna otra pregunta para Mayret? Por ahora no. Agradecido, Mayret, por este pase y seguimos con los invitados que tenemos en la noche de hoy. Y nos acompaña ahora el ingeniero Esteban Tenreiro, quien ya ha estado en la conversa con nosotros en una ocasión anterior, pero volvemos sobre lo mismo. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas noches, Luis Ernesto, Rona, César, ¿cómo están? Hola, Víctor. ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, el tema sigue siendo, ingeniero, la evaluación de las infraestructuras que en este caso las que quedan en pie, en este caso las infraestructuras que permanecen bajo riesgo en este momento en Caracas, en el litoral, y que esa evaluación en este momento por parte de las autoridades se ha identificado para gusto de los vecinos o para deseo de los vecinos y en la situación para muchos es, bueno, ¿en qué me encuentro en este momento? ¿En dónde me encuentro? ¿Me encuentro seguro en mi casa? ¿Cuándo puedo iniciar los trabajos de recuperación y remoción y todo lo que ha afectado el terremoto? Sí, bueno, hay una primera fase que creo que ya está bastante avanzada, que es el censo. Básicamente es una identificación del censo de daños que está haciendo la Comisión de Habitabilidad, de la cual nosotros hemos participado y hemos colaborado con ellos desde la Universidad Central de Venezuela. Ese censo de daños identifica verde, como saben, verde, amarillo y rojo. Ahora, esa evaluación, cuando ya es amarillo y rojo, viene una evaluación, una segunda fase, una evaluación detallada, ¿ok? Para determinar inclusive la manera de repararlo, cómo repararlo, si vale la pena repararlo, sobre todo si en el caso del amarillo usualmente se trata principalmente de daños en mampostería, pero en el caso que es delicado es el caso cuando es rojo. Cuando estamos hablando de estructuras clasificadas como rojo, sin duda requiere de un especialista patólogo que identifique de manera muy clara cómo se hace el proyecto de reparación y cuántos son los costos. Y además esto requiere de un estudio profundo. He visto presupuestos, ofertas que me han llegado de otros condominios. Reparación de estructura, $45,000. Pero la persona no ha hecho ni siquiera una evaluación, unos ensayos, unos modelos, porque cada reparación, o sea, puede alterar el comportamiento estructural del edificio. Una reparación puede ser contraproducente, es delicado, es un tema muy profundo, muy delicado y además es muy costoso, es un tema. Y uno tiene que clasificar, porque también me han hecho varias consultas, algunos alumnos y algunas personas de otros lugares de Caracas, del país. Nosotros tendríamos que, en principio, pensar las estructuras que están en rojo
simplemente repararlas. ¿Qué significa reparar? Llevar a la estructura a su estado original. O sea, ay, no, que va a cumplir con la norma del 2019 y va a aguantar el próximo terremoto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de reparación. El edificio lo voy a, digamos, restablecer su estado original. Si él se diseñó con la norma del 82, la norma del 1756 se modificó en el 82, después del terremoto del 67, luego se modificó en el 2001, después del terremoto de Cariaco, luego se modificó en el 2019 y cada vez se han agregado códigos nuevos y exigencias nuevas a la norma. Con este nuevo sismo o con estos nuevos sismos o con este, digamos, el fenómeno que ocurrió, que quisiera hablar un poquito del fenómeno, creo que van a abrir nuevos códigos, pero pensar que yo con una reparación de un elemento estructural va a resistir el nuevo sismo de la norma es imposible y hay que tener la serenidad o la paciencia de saber que si tu edificio está restableciendo su estado original, no significa que va a aguantar los siguientes terremotos. Y saber, si yo me pongo a aplicarle la nueva norma del 2019 o los nuevos códigos que van a aparecer a todos los edificios de Caracas, ninguno cumple. Entonces hay una fase, repito, de reparación y habrá edificios importantes, esenciales, que vale la pena que los rehabilitemos y que los reforcemos y que cumplan con la nueva norma sísmica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos son trabajos bastante más costosos, bastante más difíciles de hacer, que inclusive yo creo que una junta de condominio. Solo reparar, yo revisé con un equipo de la oficina un edificio en el centro que golpeó un edificio con otro y todos los baños de los apartamentos, que era el único baño que tienen los apartamentos, se destrozaron. Es rehacer todos los 26 baños de un edificio y creo que ese dinero la propia junta de condominio no lo tiene en un edificio en el centro. Entonces hay un tema financiero que es importante antes de entrarse a reparar y modificar y rehabilitar o lo que sea. Hay un tema financiero que cada junta de condominio tiene que estudiar de manera detallada, saber que si hay que apuntalar inmediatamente, entonces hay que reforzar, entonces hay que viene un proyecto y tengo que... Porque entramos en un ciclo que se hace quizás desde el punto de vista financiero impagable. A mí me tocó revisar unos edificios en Las Mercedes, un edificio pequeño en Las Mercedes. En Las Mercedes ya está, hay un cambio de zonificación que permite construir edificios de gran altura. ¿Vale la pena reparar un edificio de 2 pisos en Las Mercedes con unos apartamentos viejos y rehabilitarlo y reforzarlo y invertirle dinero? Una recomendación rápida que yo le hice a esa junta de condominio, bueno, no era la junta, uno de los propietarios que nos llamaron de manera angustiada porque había una columna estallada, 2 columnas estalladas que había que reforzar. Yo dije, lo dije casi el 26, fue muy rápido. Oye, vamos a hacer una cosa, ¿no les parece mejor que vendan el edificio a un inversionista y que aquí se permita construir un edificio? O sea, hay muchos inversionistas en Las Mercedes queriendo construir edificios mucho más altos, de mayor densidad. Entonces son cosas que aunque el edificio sea reparable, desde el punto de vista financiero vale la pena estudiarlo. O sea, el tema financiero en estas reparaciones es importante, es casi que un primer punto. Porque yo puedo reparar cuánto me cuesta el estudio, cuánto me cuesta la reparación, tengo que rehabilitar, cuánto cuesta, vale la pena, cuántos apartamentos somos, qué capacidad financiera tenemos. Quizás más que reparar, vale la pena alquilarse un apartamento temporalmente en otro sitio. Entonces, bueno, son temas económicos que, insisto, no hay que dejar de lado. Y yo quería hacer un comentario. Ajá, perdón. Una pregunta. Sí. Es simplemente para que ratifique, porque, por ejemplo, uno suponía, o algunas personas quizás, y de manera, pues, por desconocimiento, que un edificio con etiqueta roja era un edificio inhabitable que no se iba a poder reparar y que no se iba a poder recuperar. Entonces, no, esos edificios pueden ser reparados. No, no necesariamente. Hay edificios que sin duda tienen que demolerse. O sea, eso se puede decidir, inclusive yo pensaba a través de un comité, porque, bueno, es una decisión difícil de tomar, muy difícil para la junta de condominio, porque ¿vale la pena repararlo o es mejor demolerlo o es mejor venderlo? Repito, es una cosa financiera. Cuando el edificio está en grave situación que puede colapsar y generar daños en el perímetro, quizás hay que demolerlo. Ajá, pero ¿quién lo demuele? ¿Me vas a pedir a mí que yo lo pague para demolerlo? No, yo no voy a... Si ya perdí el apartamento,
Ya yo me salí, salvó la vida, que era el objetivo estructural, que el edificio no colapsara, pero ahora ¿quién lo demuele? Son costos importantísimos. Hay que venderlo, cómo se repara. Hay edificios que son, repito, que son reparables, ¿ok? Pero requieren de un estudio formal, detallado y profundo. Esteban, yo tengo dos preguntas en la misma línea, las dos preguntas. Lo primero es si, viendo eso que nos está diciendo, si usted cree que la información que se ha divulgado sobre el fulano semáforo con las etiquetas verde, amarillo y roja ha sido información clara para la población, porque hay gente que le pone la roja y empieza, bueno, se me acabó el edificio, etcétera. Esa por una parte, y por otra parte, lo atajo allí un minuto, que su evaluación, ¿qué está viendo usted sobre el tema de la ingeniería forense, la ingeniería patóloga, que le llaman, ¿no? Para el posterior, para evaluar qué pasó y cómo mejorar nuestras técnicas de construcción, nuestras técnicas de ingeniería civil, cualquier cosa, incluso la normativa, porque aquí en La Guaira, por ejemplo, alguien de la Cámara de Construcción, no voy a decir el nombre porque pidió reserva de identidad, nos decía que ellos han detectado columnas donde los cerramientos de las cabillas tienen hasta 60 centímetros de distancia entre una y otra. Y decía, eso no debe ser. Evidentemente ahí es donde las columnas se quebraron. Alguien nunca revisó eso, se hizo por la razón que fuese de esa manera, y me manifestaba su preocupación de que no se estuviese dando el suficiente tiempo para evaluar esa patología forense estructural de los edificios que se cayeron, para entender qué pasó y cómo aprender para evitarlo. No tanto para perseguir gente y buscar culpables, sino para evitar que vuelva a ocurrir más adelante. Le dejo esas dos preguntas. Ok, vamos a la primera, para completarla. Fíjate, la evaluación, etiqueta roja, terror. Y te lo voy a poner un ejemplo sencillo. Vas al médico, te dicen tienes cáncer. ¿Qué haces tú? Sí, opéreme, doctor. No, ya va. La psicología dice negación. Ese edificio no se puede caer. Yo no tengo cáncer. Ya va, otro médico. Sí, como que tienes cáncer. Otro médico. Sí, tienes cáncer. Otro médico. Y consulto 5 médicos y quizás alguno de los médicos me da alternativas médicas totalmente distintas. Después que tengo los 5 ensayos médicos, ¿ok? Yo hago evaluaciones económicas, financieras, de ánimo, no me opero, sí me opero en Houston, me opero en Caracas, me opero en la maternidad, en un hospital en Caracas. Yo decido desde el punto de vista financiero, psicológico, moral, familiar, una decisión. Eso es lo que hay que hacer con los edificios. Que un patólogo, etiqueta roja, que un patólogo haga un ensayo y tú salgas a corregirlo, es un error. Yo plantearía que varios patólogos te propongan varias soluciones. Y es positivo, porque yo puedo estar en contra de la decisión de otro patólogo experto. Yo puedo decidir, no, mira, a mí me parece que hay que yo tengo un muy amigo que viene a almorzar mañana a la casa, que su edificio en La Guaira está sano, pero el núcleo de circulación se desplazó, se movió 60 centímetros para un lado. Y ya empezó, digamos, la Junta de una propuesta, no, vamos a jalar el núcleo de circulación. O sea, tú sabes lo que es, imagínate. El núcleo de circulación son las escaleras. Escaleras y ascensores. Ajá, ok. Eso está separado por juntas estructurales. El edificio se movió de una manera, se comportó bien, pero el núcleo de circulación estalló y se separó. Entonces hay que demolerlo, hacer uno metálico, hay que reforzarlo, hay que apuntalarlo, y la idea es que 3, 4 estudios patológicos de especialistas opinen sobre un paciente. El paciente es el que está enfermo y te hacen varias propuestas económicas, financieras, de reparación técnica. Yo más bien te voy a poner 2 rampas, yo te voy a poner 2 núcleos de circulación, los voy a hacer de madera, los voy a hacer metálicos, yo te demuelo esto y te construyo un sistema distinto. O sea, repito, lo ideal es que la intervención no es con la primera consulta uno diga, bueno, sí, toma $50,000 y repara, sobre todo sin proyectos, sin presupuesto. Tiene que haber un plano de especificaciones que un contratista pueda cotizar. Eso no es a la ligera, y además tiene que haber una supervisión muy detallada del proceso de ejecución de esa reparación. Entonces, es positivo que la gente, o sea, cuando tienes etiqueta roja, es positivo que tú tengas varias consultas. Yo no lo veo malo. No, él opina distinto. Bueno, yo puedo opinar. Un médico a veces opina distinto, que hay que operar, y otra gente dice que no, que hay que hacer quimioterapia, y otra gente dice que no, que tienes que tomar sábila. Yo te pongo todas las opciones posibles y tú decides en cuanto a tus años de vida, la duración del edificio, la resistencia del material, los costos, el dinero que tienes,
tú decides cuál de las opciones y lo evalúas en condominio de manera tranquila, pausada y financieramente, y teniendo con precisión todos los ensayos, los estudios, los costos de cada una de las patologías propuestas, de las reparaciones propuestas. Si un patólogo te dice demuele y otro médico te dice demuele y otro médico te dice demuele, bueno, creo que la solución es dura, porque le pasó a un amigo y el primer día le dije, eso no tiene salvación y yo aquí corro peligro, yo me tengo que ir de este edificio y me voy, chao, 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 yo me fui. Me llamó hace 3 días y a reconocerme, Esteban, lo lamento, no sé qué, pero creo que vamos a tener que demoler. Yo creo que estás en lo cierto, estoy de acuerdo con la demolición, ya te lo han recomendado varios patólogos, varios expertos, sí tienes que tomar esa decisión. Entonces, que haya varios ensayos como conclusión es positivo, y toma la Junta, el equipo toma una decisión pausada de cuál es la solución posible o la más adecuada. Segundo, la ingeniería forense. La ingeniería forense es una ingeniería que se basa en lo que ocurrió. O sea, este es un sismo y unas imágenes que hay mucho registro. Nosotros ya ayer bajé a La Guaira, hemos estado bajando a La Guaira y tenemos un grupo de amigos, de colegas, de alumnos que lo importante es fotografiar la escena del crimen. Esta es la escena del crimen. Uno recoge el cadáver y los expertos fotografían todo. Eso que estaba ocurriendo con los drones, con las redes sociales. Este es uno de los sismos más fotografiado y documentado porque cada uno es un periodista. Aparte de los periodistas formales, tú tienes cientos de periodistas que reportan todo el tiempo. Con esa información, pues nosotros estamos tratando de recopilarla y pues la ponemos a la orden con la gente que necesita información, pero recopilar la información porque viene la fase de ingeniería forense. Ingeniería forense puede detectar a través de los planos, estudios de los proyectos, de la permisología, los documentos que tiene la alcaldía, que debería tener la alcaldía. ¿Puede haber errores de proyecto? Sí, puede haber un error de proyecto. ¿Puede haber un error de proceso constructivo? Sí, puede haber un error en los materiales, un error en los ganchos, como dice, en la separación que no cumple con el proyecto. Si el proyecto que dice que lo coloques cada 60 es un error del proyectista. Pero si en vez de él decía cada 10 y lo colocaron cada 60 de la ligadura, entonces es un error del proceso constructivo. Y luego puede haber un error del mantenimiento. Es la misma junta de condominio. Yo he entrado a edificios, oye, pero tienes una filtración, se ve toda la corrosión. ¿Hace cuánto tiene esta filtración? No, eso tiene 12 años. Y le vas a echar la culpa al sismo después que tienes 12 años de mal mantenimiento. Puede haber cambios de uso. O sea, una persona pudo haberle subido 2 pisos al edificio y la misma junta de condominio. Le pusieron una piscina, le pusieron unos tanques, le cambiaron, le hicieron unos volados, le cambiaron un uso. O sea, esas son cosas que la patología, la ingeniería forense va a detectar. Pero yo siempre lo digo, yo creo en principio, lo he dicho en varios comentarios y se lo digo a la gente, 190 ingenieros irresponsables, no lo creo. O sea, se cayeron 190 edificios. Yo me concentraría, como el evento fue un evento excepcional y de fuerzas muy, muy altas, que yo quisiera hacer un resumen corto para que lo entendamos. ¿Okay? Eso significa que perdí la idea. Perdón, ¿qué estaba diciendo? Estabas hablando de que 190 ingenieros no son... Sí, 190 ingenieros, proyectistas y inspectores no creo que hayan cometido el error. Quizás nos deberíamos concentrar, y creo que es la lección aprendida más importante, en los edificios que sí aguantaron, los edificios que sí están de pie. ¿Cómo es posible que yo calculé el edificio para una fuerza de 1 y llegó 10? Porque esa es la proporción. La fuerza que llegó sobre las estructuras es 10 veces más alta que la del diseño. 10 veces más fuerte. Y aguantaron. ¿Qué pasó en esos edificios que aguantaron? La ingeniería forense también va hacia las lecciones aprendidas. ¿Qué hicieron de bueno esos edificios? ¿Por qué estaban ahí? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Qué se hizo de especial? Y uno lo ve. Al lado de las OPP está el Meliá y el Sheraton, que sufrieron muchísimo en el año 67. Y, no, en el terremoto del 67, sí, okay. Y están ahí, yo las vi sanitas. Y hay algunos edificios al lado de la OPP que están perfectamente sanos y todavía creo que la gente está viviendo ahí. Es curioso, o sea, las lecciones aprendidas vienen por todos lados.
Doctor, ingeniero, tengo aquí una pregunta que lo pasan del equipo de producción. Ustedes han recibido asesoría de Miyamoto International, una de las firmas con mayor experiencia mundial en ingeniería sismorresistente y reconstrucción post-desastre. ¿Qué valor ha tenido esa asesoría para Venezuela y cuáles son las principales recomendaciones que les han hecho hasta ahora? Bueno, nos reunimos justo ayer. El decano de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad de Ingeniería, Julio Molina, nos invitó cordialmente al grupo de profesores que en el Departamento de Estructura, donde damos clases desde el 88, tenemos ya 38 años dando clases, tanto en ingeniería como en arquitectura. Ayer tuvimos una conversación, bueno, un encuentro muy corto, pero una de las cosas que decía que desde gratitud es que la ingeniería en Venezuela es de alto nivel, y sí lo creo. Yo, me consta, he formado los mejores ingenieros, le digo los mejores ingenieros, ¿por qué? Porque están en las mejores oficinas a nivel internacional, en las oficinas más importantes, diseñando rascacielos a nivel internacional. Están alumnos míos. Y te puedo dar 10 números de teléfono para que los llames y los entrevistes. Están en España en las mejores oficinas, están en Chile en las mejores oficinas, están en Nueva York, están en Miami, están en Canadá, están en México. ¿Qué pasa? Que, bueno, emigraron, se vieron en la necesidad de emigrar, pero esa enorme producción intelectual de ingenieros estructurales está fuera del país. ¿Okay? Hay que formar nuevos ingenieros. Bueno, seguimos en ese trabajo de formar nuevos ingenieros. Bueno, ¿Cuántos edificios, brevemente, ingeniero, cuántos edificios en Caracas ustedes han identificado de los que permanecen en pie que, según su criterio, serían susceptibles de demolición? Vimos yo diría unos 12. Okay. Unos 12 que creo que hay que demolerlos, lamentablemente, porque creo que la reparación es tan costosa que no. Hay algunos inclusive que están inclinados, cuando ya la verticalidad se pierde, es muy difícil la reparación. Yo quería hacer un comentario del fenómeno para aclarar el tema del sismo. Nosotros al día siguiente, a los 2 días, corrimos y vimos, y yo sentí un sismo muy leve porque casualmente estaba en planta baja y a los 3 segundos estaba en la calle. Cuando llegué a casa, resulta ser que no, se había movido. Mi esposa dice que esto se movió durísimo. Yo vivo en un piso 5. En la noche, no, se cayó un edificio en Altamira. No, después al día siguiente, no, se cayeron 4. No, se cayó. Y empezó como a uno darse cuenta que se cayeron una cantidad de edificios importantes. Y una de las imágenes más importantes, que sería bueno que ustedes la consiguieran, es la famosa gente corriendo, saliendo del bowling. Esa escena, cuando empieza el terremoto y apenas a los 3 segundos, la cámara muestra 5 edificios atrás colapsando al mismo tiempo, demuestra que fue un fenómeno especial, particular, que amerita un estudio importante. Fue un fenómeno que va a estudiarse a nivel internacional como un caso excepcional. Y yo lo decía explicándolo a mis alumnos y en estos comentarios que hemos hecho, es como si el mago, ¿sabes?, que jala el mantel y la inercia, el plato, se queda en la mesa. Bueno, imagínate, al edificio le jalaron el suelo y el edificio por su propia inercia se quedó en su lugar y todas las columnas de planta baja estallaron, ¿ok? Y colapsaron. Yo lo he explicado también, eso lo expliqué los primeros días. O sea, que cómo es posible que haya pasado ese fenómeno. No se cumplió toda la teoría de la disipación de energía, los desplazamientos, la deriva, las rótulas. En la ingeniería estructural se diseña para que se disipe energía, la estructura se afecta, e inclusive quizás hay que demolerla, pero siempre se salvan vidas, ese es el objetivo. Pero las fuerzas fueron tan importantes que no se cumplieron todos estos parámetros. Y yo lo explicaba también de una manera sencilla en defensa de los ingenieros. Es como si yo diseñara un chaleco antibala y hago los ensayos, las láminas, y cubro y cuántas láminas voy a poner, y hago los ensayos, aguanto 5 tiros, y perfecto, se lo pongo al soldado o al escolta, y le cae un misil. Y luego, si le cae un misil, digo, bueno, ¿qué chaleco antibala tan malo? No es culpa del chaleco antibala. Las fuerzas fueron importantes. Y explicaba también en esos primeros días
Bueno, es como si le hubieran dado un batazo a los edificios en la planta baja. Cuando empezamos a estudiar el fenómeno, es un fenómeno, un terremoto, doble terremoto cortical, o sea, que ocurrió, esta charla la dio el profesor Salvador Safina recientemente, hace un par de días. Fue una charla espectacular, yo creo que les puedo dar el teléfono para que lo entrevisten. Él es ingeniero estructural y sismólogo, trabajó en Fumbisis. Él declaraba en su charla que había 5 estaciones de sismología en La Guaira y ninguna funcionando, que es una tristeza porque el registro formal, real, en sitio, en el terreno, lo perdimos. Todos los registros los tenemos a través de informes satelitales, y de hecho en el informe él comenta que hay discrepancia entre los estudios de Estados Unidos y los estudios de Alemania. Los estudios de Alemania ubican el epicentro en Carayaca y no en Yumare, por Morón. O sea, hay tanta discrepancia inclusive porque es un fenómeno muy especial. Y él explicaba, yo voy a tratar de resumirlo para ver si, no soy especialista en el tema, yo no soy sismólogo, yo soy ingeniero estructural, pero para explicarlo de una manera sencilla, hubo enormes desplazamientos, ¿ok? Los Roques ahora está para nosotros 2 metros más a la derecha que antes del terremoto. Venezuela se desplazó hacia el oeste 2 metros, y eso se forma en las zonas de ruptura, que ahora lo llaman en las nuevas investigaciones, ahora no las nuevas, para estos fenómenos especiales se llama campo cercano, cuando los edificios están muy cerca, a 20 kilómetros de esa ruptura, que todos los edificios de La Guaira, tanto de Caraballeda como de Tanaguarenas, como de Catialamar, están en lo que llaman campos cercanos, son edificios susceptibles a que ocurra este fenómeno. Esta ruptura, imagínense, tratando de explicarla, un cierre. El cierre es la ruptura, y cada vez que la corteza terrestre se va rompiendo, genera ondas. Es como un terremoto masivo. Entonces, la onda recorre en todas las direcciones, pero como el terremoto corre en la misma dirección, la ruptura corre en la misma dirección, se van como solapando las ondas. Es lo mismo que un avión supersónico. Yo voy antes de la velocidad del sonido, y acelero y llego a la velocidad del sonido, y las ondas del sonido, cuando el avión llega a la misma velocidad del sonido, rompe la barrera del sonido y estalla la onda y se produce una gran explosión. Más o menos algo así podría interpretarse, que la ruptura, las ondas alcanzaron y se solaparon, se fueron comprimiendo o se fueron solapando unas con otras, y ocurre lo que se conoce, yo no lo conocía, ahora lo conozco, como el impulso sísmico, el pulso. El pulso significa que hay grandes desplazamientos con aceleraciones contrarias en la base de un edificio, que no hay ingeniería mundial que sea capaz de aguantar un desplazamiento de esa envergadura con fuerzas 10 veces más intensas de las que se diseñó, y definitivamente los edificios no tuvieran ninguna capacidad de disipar energía y su planta baja estalló. Disculpe, profesor, pero entonces esto contradice lo que nos decía el profesor De Santis, porque prácticamente nos está diciendo que ningún edificio pudiera soportar estas magnitudes de un doblete sísmico. El efecto del pulso. El pulso sísmico es donde ocurre esta especie de liberación de energía instantánea en el terreno, que desplaza, insisto, el terreno 2 metros para acá y 2 metros para allá en pocos segundos. El profesor Safina hizo un ensayo, y el pulso hizo un modelo estructural en su presentación espectacular, por eso les puedo dar el teléfono para que lo entrevisten. Hizo un modelo de ensayo de un edificio, y el edificio colapsa a los 3 segundos, tal cual lo que ocurrió. Claro, repito, estos van a ser ensayos profundos de normas, de investigación, de sismología, de ingeniería estructural y de nuevos códigos y nuevas normas de construcción que van a afectar la ingeniería, no solo la venezolana, la ingeniería a nivel mundial. Este fenómeno se ha registrado en algunas otras partes del mundo, en uno de ellos en Turquía, pero la diferencia en Turquía es que el doble terremoto ocurrió con varias horas de diferencia. En este caso, estamos hablando de 39 segundos. Entonces, por eso el pulso sísmico es una fuerza
que ninguna ingeniería es capaz de resolver. Bueno, muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor Tenreiro. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y ahora tenemos en el estudio a Adriana Núñez, ¿no? Quien viene a hablarnos del trabajo que se hizo con monitor de víctimas. Está Adriana por allí, ¿no? Ah, ya está. Adriana. Por aquí estoy. Adriana, ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. A ver, bueno, muchachos, allí tienen a Adriana, pero pregúntenle del trabajo. Sí, el trabajo es muy importante porque allí el gobierno ha dado una cifra de personas muertas que le ha ido sumando y sumando en cada balance que ofrece, pero son personas que no tienen identidad, que el gobierno no publica una lista unificada, que lo que habla es de números sobre números, y el trabajo que hizo Monitor de Víctimas es muy valioso porque le puso nombres, historias, identidades a esas personas. Adriana, yo quería que le explicaras a la audiencia cómo se levantó esa base de datos, a cuáles fuentes se tomaron en cuenta, cómo se determinó. Además, no solamente es el dato del nombre, es el dato del nombre, la edad, etcétera, otras características de cada una de esas víctimas, de las cuales creo que se han contabilizado poco más de 1.000 de las 5.000 que ya ha dado el gobierno, pero es un registro que se va actualizando y se va alimentando. Así es, Víctor. Muchas preguntas, ¿no? Pero creo que empiezo por decir que apenas sucedió el doble terremoto, creo que todos estábamos un poco confundidos. Nadie entendía exactamente qué estaba pasando, pero muchas personas tampoco entendíamos la dimensión de lo que estaba pasando. Y creo que cuando empezaron a salir estos grandes números ya en el orden de los miles, incluida yo, ¿no? Era como, no, ¿cómo? No puede ser así. Incluso era un momento como de mucha confusión, ¿no? Pero en lo que sí estábamos claros, no solo el equipo de monitor de víctimas, sino muchos desarrolladores independientes, muchos ciudadanos, era en esta sensación de que si nosotros no contamos, probablemente nadie más va a contar. Y si nosotros no nos montamos de una vez, tan pronto como sucedió en la noticia, en recabar la mayor cantidad de datos posible de inmediato, muy probablemente nunca vamos a tener al menos una aproximación a la respuesta de la dimensión de lo que fue esta catástrofe para nuestro país. Víctor preguntaba sobre el levantamiento de datos y bueno, pienso que todos somos humanos y estamos expuestos a las redes sociales y fundamentalmente esa fue la vía de comunicación que utilizaron los familiares en un primer momento y hasta ahora. Digamos, todo empezó un poco como la situación en sí misma, muchas personas planteando desaparecidos, ¿no? Y buscando a sus familias y buscando, y entonces, bueno, ok, aparecieron múltiples, más de 20 plataformas ciudadanas donde se recababan estos datos sobre desaparecidos y bueno, había como diferentes sitios donde los familiares podían buscar a sus seres queridos, pero a medida que fueron pasando las horas, los días, ya todos como que caímos un poco en cuenta de que la cantidad de fallecidos era bastante importante. Nos dimos cuenta también rápidamente de que nuestras sospechas de que la información oficial no iba a ser... quizás como es en otros países, creo que también son más de 20 años de entrenamiento de opacidad, censura, manipulación, ocultamiento de cifras, falta de confianza en general en la comunicación. Nos fuimos dando cuenta de que quizás estos nombres iban a quedar en el anonimato y bueno, empezó el trabajo de monitor de víctimas recopilando la mayor cantidad de datos que fuesen posibles. De la mayor cantidad de fuentes posibles, redes sociales, listas de hospitales, personas que nos escribían directamente, reporteo en campo y así sucesivamente. Y el paso más importante que nos pareció es por supuesto fundamental para un trabajo periodístico es el trabajo de la capa de verificación que hacemos con cada uno de estos nombres. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar las plataformas ciudadanas verán que hay muchísimos duplicados. La data no, bueno, porque por supuesto en un momento de desesperación la gente escribe como escribe. Nos hemos dado la tarea de monitor de víctimas de duplicar esos datos, de limpiarlos, de hacer la verificación respectiva a cada uno de ellos. Mira, y la información que ustedes presentaron inicialmente era de 1055 nombres, pero entiendo, y así nos lo comentaba Rona, que es la coordinadora de monitor de víctimas, que esta cifra va a seguir creciendo, ¿no? Porque se está alimentando con crowdsourcing, con ayuda de
precisamente de los ciudadanos. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos un equipo muy valioso, conformado en su gran mayoría por integrantes del programa de formación de nuevos periodistas del Pitazo, que nos están ayudando a hacer este levantamiento que hacemos nosotros, pero también si van un poco más abajo en el especial podrán ver que hay un formulario donde nosotros estamos recabando historias directamente desde los familiares, y esta es una base de datos viva, es una base de datos que el objetivo fundamental es tratar de igualar las cifras que ha ofrecido el gobierno hasta este momento, pero bueno, creo que todos hemos escuchado cifras bastante superiores a esta, entonces bueno, es un trabajo que sigue sucediendo y que vamos a llevar tan lejos como sea posible, y esta crowdsourcing que ustedes mencionaban está muy enfocado en el homenaje. Nosotros no estamos recabando solamente el nombre de la víctima, el apellido, el sexo y todos esos datos fundamentales, sino que también nos estamos enfocando en preguntarle a las personas qué era lo que más le gustaba hacer a esa persona y cómo te gustaría que el mundo recordara a tu familiar. Entonces hemos recibido respuestas, la verdad, muy conmovedoras. Sí, ha sido un trabajo un poco emocionalmente retador, pero muy gratificante. Y esperamos ponerle nombre a la mayor cantidad de víctimas que sea posible, para que no sean olvidadas. Sí, lo otro es que, bueno, dale, Luis. No. No, solamente quería preguntarte desde el lanzamiento hasta, que fue creo que esta semana, comenzando la semana, hasta el día de hoy, ¿han tenido qué respuesta han tenido la gente? Digamos, ¿ha habido incremento, ha habido la posibilidad de ir verificando más nombres de la base de datos? Sí, definitivamente, es una base de datos viva. Empezamos con una cifra de 1.055 nombres, que fue el momento en el que originalmente lanzamos, y en un transcurso de un pequeño lapso de días hemos subido a 1.357. También, como ustedes bien saben, la situación va evolucionando en sí misma. En un momento, pues todas nuestras redes sociales estaban llenas de obituarios, luego la situación va evolucionando en sí misma, entonces la verificación requiere algunos pasos adicionales, porque bueno, desgraciadamente el mundo sigue adelante, ¿no? Y a pesar de que los familiares siguen rememorando a sus víctimas, ya cada vez se va haciendo más y más difíciles por las propias características del evento. Sí, porque además el dolor, o sea, hay mucha gente que está en shock o que estaba en shock al momento del terremoto, y con el pasar de los días, pues todo este dolor y todo este trauma va aflorando. Entonces también es más complicado que haya gente que haga obituarios. De hecho, la mayoría de los que hemos visto últimamente son obituarios de empresas y organizaciones, universidades, instituciones que han estado publicando listas de las personas vinculadas a su institución que fallecieron. Pero al principio eran sobre todo muchos de familias, de amigos que publicaban espontáneamente obituarios sobre las personas que conocían o que eran cercanas y que habían muerto en la tragedia. Bueno, Adriana, muchas gracias, y en verdad que es importantísimo trabajo el que está haciendo Monitor de Víctimas para honrar a las víctimas fatales de este doblete sísmico del 24 de junio, y importante recordar este trabajo que están haciendo con mucho esfuerzo y con mucha seriedad hoy, 24 de julio, a un mes de la tragedia. Bueno, y vamos a seguir nosotros con lo que tenemos, y tenemos precisamente en el estudio también a Nadezca Noriega. Nadezca Noriega ha participado en la elaboración de un trabajo como coordinadora de corresponsabilidad del Pitazo, titulado Un mes después de los terremotos, los últimos momentos de un día que terminó en tragedia. Ya está Nadezca en estudio, producción me dijo que la teníamos. A ver, Nadezca. Sí, no tenemos a Nadezca, salió, pero yo diría que de pronto Luis y Víctor pueden hablar un poco de algunos de los trabajos que han publicado últimamente los medios de ARI. O sea, por ejemplo, hay un trabajo que ha sido bastante impactante, Luis Ernesto, que es el trabajo sobre Fumbisis, cómo la militarización de Fumbisis afectó pues toda la operación de esta importante institución
Entonces no sé si puedes un poco... Sí, es un trabajo que firma María Victoria Fermín y que habla justamente de eso, ¿no? Funvisis es un instituto, además un instituto científico, de vocación científica, que se crea justamente en un país sísmico, se crea para estudios, para evaluaciones, para seguimientos y para recomendaciones de la sociedad y para todos con respecto a los riesgos sísmicos de Venezuela. Esa institución si bien nunca ha sido probablemente una de las más atendidas por parte del Estado, en los últimos años, especialmente en los últimos años, ha sufrido no solamente una grave crisis de fuga de talento y una grave crisis de desmembramiento de la institución por falta de presupuesto, sino que también como una pérdida de foco debido a que sus autoridades, sus máximas cabezas dejaron de ser científicos, dejaron de ser técnicos para ser militares. Y ahí no solamente se perdió, digamos, el foco técnico de la institución, sino que mucha gente y muchos extrabajadores también se quejan y resienten la pérdida de incentivos para seguir trabajando en ella, ¿no? Nosotros intentamos tener respuesta de Funvisis para completar este trabajo. Y días después de publicado, la respuesta fue, bueno, la posibilidad de responder para este trabajo la tiene que dar el ministerio, la tiene que dar el Ministerio de Comunicaciones, etcétera. Todo un trámite burocrático, además que refleja un poco cómo piensa y cómo trabaja en este momento una organización como esta, en un momento como este, además que debería estar dando respuestas a la ciudadanía, respuestas a preguntas que pudieran salvar vidas, ¿no? Que pudieran ser valiosas para toma de decisiones importantes y que no están. Ese trabajo está disponible en el portal de Runrunes, también en los medios de la Alianza han compartido este trabajo y como decía Rona, ha tenido repercusión porque refleja un poco, desde Funvisis también refleja un poco lo que está pasando con otros muchos organismos del Estado. Es que había un dato que era bien interesante sobre la cantidad, el tiempo que transcurrió entre el momento en que ocurre el terremoto y se informa del terremoto. Todos lo vimos que más de 4 horas pasaron desde esas 6:04 de la tarde, cuando Google probablemente advirtió incluso prácticamente en directo a la mayoría de los ciudadanos, cuando el laboratorio del Observatorio de Sismología de los Estados Unidos advirtió a los minutos, de Colombia advirtió a los minutos. Pasaron 4 horas para que Funvisis actualizara en redes sociales información que lo último que tenía estaba referido incluso a proselitismo y a propaganda del Estado y nada tenía que ver con información técnica. Víctor. Yo quería presentar, hablar algo sobre la nota con la que abrimos la agenda de estos trabajos por el mes que ha pasado desde el 24 de junio, compartidos en Alianza. La crónica en la zona cero se titula así: en la zona cero, crónica de un terremoto que no ha terminado, escrita por el periodista Royson Figuera, que es habitante de La Guaira, y cuenta en primera persona su experiencia, pero también cómo se fue enterando de la magnitud del asunto a través de la experiencia también de amigos, conocidos, familiares, etcétera, que vivieron esto. Y como tengo a Royson acá, entonces quisiera que él nos hablara pues de su trabajo rapidito. ¿En qué parte de La Guaira están ustedes? Un saludo también. En Caraballeda. Ahorita estamos en Caraballeda, al este de la entidad. Un saludo también para toda la audiencia. Y bueno, justamente en la zona cero, crónica de un terremoto que no ha terminado. Cuento un poco la perspectiva de cómo viví el terremoto y cómo a medida que fueron pasando los minutos pude... Yo no lo escucho. El centro de Vargas, vivo en la primera entrada del puerto, esa zona se llama Pariata, y bueno, una vez que ocurre el doble terremoto, yo lo primero que hago es, luego que cesa, ver si mi familia está bien, los que viven, digamos, en mi casa y en la parte de abajo, y luego estar en la platabanda para tener panorámica de lo que había pasado, pero yo solamente veía el centro, digámoslo así.
se va la luz, se va la conexión a internet. Yo apenas salí y recorrí como unos kilómetros, pero digamos, un tramo cerca de mi casa, 10 de marzo. Oye, Estamos teniendo problemas con la conexión conexión. de bueno, Víctor y de sí, bueno, aprovecho este lapso para despedirme, ¿no? Y dejarlos a ustedes en esta conversa con la luz. Y por supuesto, tenemos todavía más contenido. Estaba Nadesca esperando por allí, después de Robinson, y hay unos videos también sobre la migración interna, elaborado por la Red Nacional, la Red Venezolana de Medios Independientes. Entonces los dejo allí para que ustedes en el momento que quedan convenientes lo muestren, pero bueno, tengo que retirarme. Una vez más, agradeciendo a todos los colegas periodistas que han trabajado y a ustedes que están acá, y por supuesto a la audiencia por acompañarnos, y bueno, y decirle a la audiencia que vamos a seguir reportando acerca de lo que ocurra tras este terremoto o este doblete sísmico que, como lo decíamos al principio, no solo derrumbó edificios, sino que también derrumbó caretas, deficiencias del poder del régimen que administra el poder en Venezuela. Bueno, me despido y será hasta la próxima conversa. Seguimos contigo, Royson, Víctor, desde Caraballeda. Vale, les mencionaba entonces que, bueno, relata el minuto a minuto de cómo fue, de cómo fui enterándome de las dimensiones que habían tenido los movimientos telúricos. Les decía, o en este relato se pueden encontrar que lo primero que nos dicen a nosotros en Pariata fue Catilamar desapareció, Playa Grande no existe, Mare desapareció. Y en todas estas zonas nosotros teníamos familiares, y apenas nos llegan estas informaciones, lo primero que hacemos es dividirnos como familia. Tú vas a ir a tal lugar, yo voy a ir a tal lugar, y intentar buscar, aparte de los nuestros. No a todos los conseguimos esa misma noche, no a todos los conseguimos en esas horas de la madrugada, incluso no a todos los conseguimos en ese mismo día y los días siguientes, sino semanas después, en el caso de parientes que perdieron la vida. Y dimensiona un poco la vivencia de los ciudadanos acá en La Guaira, pero también el relato que sé que se comparte en muchísimas familias de cómo nos fuimos enterando de la magnitud de este fenómeno natural. Royson, en el estado, esa noche, o lo que tenemos, la información que tenemos es que los servicios empezaron a fallar, no había luz en buena parte del estado, no había posibilidades de conexión telefónica en buena parte del estado. ¿Cómo se dan esas comunicaciones y cómo se dan además esos traslados en un momento tan crítico esa noche o esa madrugada del 24? Todo llegó por el boca a boca. Por ejemplo, en el caso de mi familia nos enteramos de estos rumores de Catilamar porque a una prima le había dicho otra persona que pudo haber llegado hasta allá que Catilamar había desaparecido. Esta prima llegó hasta mi casa y entonces nosotros nos movilizamos a pie, un grupo hacia Playa Grande y el otro grupo en el que yo estaba hasta María Abajo caminando. Otro grupo familiar que vive en la zona de Mamo, esto es al oeste, allá no se fue la luz. La luz se fue en casi todo el estado, pero al menos en Mamo, donde ellos viven, no se fue la energía eléctrica, así que además que ellos tienen moto, entonces se trasladaron una vez que pasó el terremoto y pasaron casi que hicieron un casa por alguno de los grupos familiares y llegaron luego hasta Caribe, que tenemos a un tío que afortunadamente está con vida, pero vivía en la OPP 27, él perdió su apartamento, no estaba en el momento del terremoto en la edificación, estaba de camino, estaba de Naiguate, trasladándose desde la costa hasta su edificio y el terremoto lo agarró en Tanaguarena. Y en Los Caracas, perdón. Y de ahí, bueno, se acercaron en su carro lo más que pudieron y en Tanaguarena dejaron el carro en un lugar específico y llegaron a pie a su casa, pero cuando llegaron evidentemente no existía ya la edificación. A un mes de la tragedia, Royson, ¿cuál es la fotografía del estado La Guaira en este momento? ¿Qué ha cambiado desde el 24, obviamente, hasta el día de hoy en cuanto a, bueno, todo el despliegue que hay, que no hay, qué se está sintiendo el día de hoy en el estado La Guaira?
Mira, además de una nostalgia profunda, porque bien lo decían hace un rato, no solamente este terremoto derribó estructuras, también derribó muchísimas deficiencias, también nos hizo una vez más recapitular en cuál vulnerables somos. Eso por un lado, esa sensación se mantiene. Por otra parte, me atrevo a decir que el sentir de gran parte de la ciudadanía, y lo vemos en nuestros propios medios de comunicación, en runrunes, en el pitazo, en tal cual, en los testimonios que recogemos, es que la gente todavía tiene la sensación de abandono. Encontramos edificaciones donde la llegada de las maquinarias ha sido supremamente precaria, y de la misma forma la colaboración con los diferentes grupos nacionales, me refiero a cuerpos de seguridad que siguen manteniendo los ciudadanos o insisten en que no han hecho lo suficiente para rescatar ya en este punto a los cuerpos de sus seres queridos. Creo que esa es la sensación que se mantiene a un mes de esta tragedia. Y una pregunta, Royson. Tú, o sea, como habitante de La Guaira, con familia, con raíces allí, o sea, ¿cómo es tu entorno familiar, tu familia, todos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan cuando están juntos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo te sientes cuando sales un día y pues te encuentras con que todo con lo que has vivido toda tu vida, pues no está ahí o no es igual? Bueno, en principio es encontrarte con zonas en las que habían calles, esas calles te producían recuerdos y recuerdos con mucha gente, y ya no están ni las calles ni la gente. Eso por un lado. Por el otro lado, este punto, y lo conversaba más temprano con colegas, yo he dejado de preguntar, por ejemplo, mira, ¿cómo está tal persona o cómo está tal ciudadano? En el caso de encontrarme con personas conocidas, porque ya en las primeras semanas las respuestas eran, están muertos o no han aparecido. Así que yo decidí dejar de preguntar esto porque es muy doloroso que a medida que pasa, y a un mes todavía me sucede, que saber de personas que no te las imaginabas en ese momento, que están muertas. Es bastante doloroso. Yo creo que es una sensación de vulnerabilidad increíble, porque es tu lugar, es tu casa, y no refiriéndome a las paredes, a tus cuatro paredes, es tu casa, es donde he crecido, donde me he desarrollado, donde mi familia está regada por todo el estado, así que tengo recuerdos de todos lados, y bueno, es bastante doloroso ver tu casa destruida. Claro. Royson, bueno, te agradecemos mucho este contacto, sabemos lo duro que debe ser, y también los invitamos a leer esa crónica que nos dejó Royson esta mañana, que está disponible en Tal Cual, está disponible también en los otros portales de la Alianza, de la Zona Cero, crónica de un terremoto que no ha terminado. Gracias, Royson. Un abrazo para ti y toda la solidaridad para ti y para tu familia. Un abrazo, Royson. Y seguimos. Yo decía que se hizo Víctor, pero no se despidió. Está bien. Bueno, ¿qué pasó con Nadesca? Teníamos a Nadesca, ¿no? Por ahí creo que está Nadesca, ¿no? ¿O no? Ahí está Nadesca, sí. Listo, ahí estamos viendo a Nadesca. Hola, Nadesca. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿cómo estás tú? Bueno, viva. Es muy importante eso. Es lo primero que creo que cualquier varguense, guaireño o de cualquier, y de quienes vivían en las zonas más devastadas te pueden decir. Decir que estamos vivos es es la primera buena noticia. Tenemos vida y como decía mi padre, solía decir, mientras haya vida y salud, el resto tú lo puedes resolver. Nadesca, a pesar de lo duro, a pesar de la contingencia, no has dejado de trabajar, no has dejado de hacer el trabajo periodístico, no has dejado de acompañarnos con tus notas, con tus investigaciones, con tus relatos, y quisiera que nos hablaras un poquito de eso. ¿Cómo es trabajar prácticamente en primera persona en una situación como esta, ¿no? Donde no solamente eres testigo de la situación, sino que eres también parte de la vivencia? Bueno, es particularmente duro, cuando uno es
parte de la propia cobertura. Pero también te da por añadidura cierta ventaja de conocer, de manejar, de tener de primera mano hasta las sensaciones o entender mejor cuando alguien te da unas declaraciones que quizás cuando no estás aquí y no sabes cómo está moviéndose el día a día. Entonces creo que hay cierta ventaja, pero por supuesto es una situación muy fuerte, es una situación además que es un hecho que requiere cierto aplomo periodístico, porque hay días en que uno sale a hacer una entrevista y la verdad es que escuchando a la persona que te está contando su relato y tú te pones en tus zapatos o tú viviste algo parecido y quieres al final terminar abrazando a la persona que te está dando la entrevista porque tenemos la misma base, venimos de aquí, nos baña ese salitre y esa playa todos los días y entendemos entonces cuando ya no existen los lugares que no son referencia. Yo esta mañana puedo decir, y espero que Víctor se lo diga a Royson, yo lloré esta mañana cuando pude leer la crónica de Royson porque por un momento me sentí en sus zapatos y lo entendí perfectamente porque quienes vivimos aquí entendemos lo que es tener familia en todas las parroquias, entendemos lo que es vivir en un estado que es una ciudad pero que es un pueblo y es una sola calle y que todo el mundo se conoce por una referencia. Y eso de dejar de preguntar por la gente es así. Hace una semana alguien me dijo, ¿sabes de tal persona? Y porque esa persona era infociudadana del Pitazo y me preguntaron, le estoy escribiendo y no le llegan los mensajes. Y ese día era la misa que me había invitado la mamá de esta infociudadana, la socióloga Yeli Rebolledo, que murió en Caraballeda. Y bueno, yo tuve que decirle a esa persona, mira, oye su misa, si quieres ir. Pero es eso, uno trabaja con el luto porque Rona le preguntaba a Royson cómo se sentía la gente a un mes. La gente se siente, estamos sumamente tristes, o sea, podemos ser funcionales, pero estamos sumamente tristes. Y sumamente tristes porque vivimos 1999, porque nos costó muchísimo medianamente levantarnos, porque no solo era la tragedia del 99, sino la tragedia institucional que vivía el país, y medianamente lograr cierta estabilidad y que luego de que tú creas, bueno, hay medio estabilidad, hay fuentes de empleo, la cosa está como medio agarrando rumbo y suceda esto del 24 de junio, te hace sentir que, oye, como que, ¿por qué otra vez Vargas? ¿Por qué otra vez nosotros? Y creo que esa es la pregunta que se hace mucha gente en la calle. Y claro, nosotros tenemos un particular sentido del humor, como buenos venezolanos, nos reímos, hacemos chistes y hasta nos burlamos de las cosas que puedan pasar post-terremoto. Pero la cuestión es que las historias que uno recoge son historias muy duras. El abandono institucional ha sido muy fuerte y por supuesto la respuesta del Estado en comparación con 1999, la de ahora ha sido sumamente pobre y entonces eso hace que la gente se sienta más sola, más desasistida y bueno, con que reine la anarquía en lugar de haber una respuesta institucional. Víctor, Rona. Rona está muteada. Perdón. No, que decía que escuchas a Nadesca, Royson y te quedas sin palabras, pues, o sea, pero sí me gustaría un poco que hables de ¿a qué te refieres con lo de la anarquía? Porque, bueno, lo de la ausencia del Estado, la soledad de las personas, la falta de asistencia y de apoyo, lo hemos estado escuchando en los testimonios desde el primer día y obviamente vemos cómo se mantiene. Cuando ves a todas las personas que están todavía alrededor de los edificios intentando con sus propias manos recuperar los cadáveres de sus familiares, entiendes que el Estado pues no es más que
que un dibujo lejano, una payasada. Pero la anarquía, ¿a qué te referías con la anarquía, Nadesca? La anarquía es un poco eso, o sea, por ejemplo, llegan máquinas de obras públicas porque hoy vamos a demoler Hugo Chávez. Ok, pero la gente del Consejo Comunal de Hugo Chávez dijo que en esas casas que estaban demoliendo era donde iban a hacer el censo de quienes perdieron las viviendas. Pero la otra vocera del CLAP les dijo que mejor se pararan en otra fila. Entonces, oye, cada quien hace un dibujo libre y hay una anarquía absoluta de cómo tú darle respuesta al ciudadano. ¿Qué hacer? Por ejemplo, esta semana se está dando un censo de personas afectadas por pérdidas de vivienda en toda la entidad. Entonces, un censo que podría ser algo hasta hacerlo por tu teléfono, que para algo sirva las apps y los inventos que hacen para saber qué hace todo el mundo. Entonces, esto sino que además tenemos testimonios de personas que se los han llevado a campamentos fuera del estado, ¿verdad? A Caracas o a otros lugares, y entonces tienen la idea de, bueno, entonces no me van a censar, ¿qué problema? Y entonces buscan la manera de regresar al estado. O personas que están todavía en refugios como el campo de golf, por ejemplo, aquí cerca de Caraballeda, que entonces te dicen, no, yo no me voy, porque si yo me voy, me excluyen del censo, no me toman en cuenta porque me fui y solamente lo van a pasar por aquí y no por afuera. O sea, es como una descoordinación absoluta, un sálvese quien pueda. Exacto, y entonces a eso es lo que me refiero con anarquía. ¿Cómo puedes tú hablar de rescate, de reconstrucción, o cómo hasta puedo confiar en tus cifras cuando vemos en el día a día? O sea, vemos cuando uno sale a la calle ese nivel de anarquía. Nadesca, te agradecemos mucho este contacto a esta hora. Hoy 24 de julio, son las 8:44 minutos de la noche, y vamos a seguir porque queremos también hablar con María Victoria Fermín. María Victoria es periodista de Runrunes, María Victoria es autora de la nota que hablábamos de Funvici y también ha tenido la oportunidad de bajar a La Guaira a reportear, a hacer el trabajo periodístico en esa zona, y queremos, María Victoria, un poco tu apreciación y tu experiencia en esas veces que has tenido que bajar o que has podido bajar a La Guaira a reportear, no solamente en lo que hemos denominado la zona cero, que es la parte de Caraballeda, la parte de Caribe, la parte de Catialamar, Playa Grande, sino también más allá de la zona cero. Tuviste la oportunidad de ir al oeste del estado, concretamente a Chichiriviche de la Costa, donde también hay una experiencia y un cuento que echar, ¿no? Sí, bueno, nada, primero darles las gracias por la invitación al espacio, escuchando también la experiencia de mis compañeros, y la verdad es que yo creo que, bueno, ha sido un proceso complejo. Hoy hice el ejercicio, creo que todos estábamos recapitulando lo que había sido el mes, los primeros días, y sentir muchísimo caos, y ya en las últimas visitas la verdad es que se siente como esa desolación, ese vacío, esas zonas en que realmente todo, bueno, estaba colapsado, ya ahora casi no pasa gente. En efecto, bueno, yo también tuve la oportunidad de visitar Chichiriviche de la Costa, que si bien es una zona donde gracias a Dios no hubo afectaciones de vida, bueno, ellos tienen otro tipo de preocupaciones que tiene que ver con bueno, el ingreso, porque son un pueblo que básicamente vive del turismo, y entienden que en este contexto es algo que no van a poder tener, que no están yendo turistas a esa zona. Pero bueno, yo coincido con mis compañeros, esto ha sido, creo que, un desafío en la cobertura. O sea, creo que nadie te prepara. Bueno, yo nunca había visto un edificio desplomarse que no fuera una película, y creo que replantea también muchas cosas para volver sobre, bueno, cuál es la esencia del periodismo, cuál es nuestra función, pero también llama bueno, a la sensibilidad, a hacer un acompañamiento y a la responsabilidad que tenemos, porque, bueno, creo que especialmente ahora y en estos últimos días, la gente todavía pide apoyo. O sea, todavía tú vas a La Guaira y hay zonas, especialmente en Caraballeda, por ejemplo, donde se cayeron muchas torres, como la UPP 26 o la UPP 33, donde la gente dice, por favor, no nos olviden.
seguimos aquí, seguimos necesitando apoyo, seguimos pidiendo que nos acompañen. Entonces, bueno, hay que repensarse también cómo continuar haciendo cobertura de lo que sigue pasando y de lo que va a venir. Hoy, por ejemplo, también publicábamos en Runrunes un trabajo relacionado con las personas que han resultado amputadas o con lesiones medulares que van a requerir una atención a largo plazo. Esto ya no es algo del momento. Entonces, bueno, creo que es parte de lo que puedo compartir con ustedes. Gracias, María Victoria. Gracias, Vicky. ¿Le vas a preguntar algo a Vicky? No. Yo por mi parte no. Agradecerle ese trabajo y estar pendiente de esa publicación es parte de esos daños que son a largo plazo y de vidas que cambiaron para siempre también con esto que sucedió, evidentemente desde lo físico en lo demás. Y que exige también esa respuesta, Rona, Víctor, del Estado a largo plazo, ¿no? O sea, esa existencia, además de personas discapacitadas como consecuencia de esta tragedia, va a generar también, y lo hablábamos con la semana pasada, estos días con Juan Pablo Santos, una transformación también urbana, ¿no? Una transformación de la ciudad, una transformación de las escuelas, una transformación de los espacios públicos también para atender a esa comunidad de discapacitados. Sí, es que justamente uno de los problemas, como se ha comentado, pero que queda muy en evidencia, es que pues algo que incluso trabajamos hace un par de años en ARI con los 3 medios de la Alianza, que fue el Estado borrado, o sea, esta inexistencia del Estado, esta falta de acción del Estado en donde tiene que estar. Entonces los hospitales pues no están abastecidos, las calles no están preparadas para personas que tengan algún tipo de discapacidad, no hay manera tampoco de atender a estas personas con equipos, con prótesis adecuadas para solventar sus situaciones. Entonces, bueno, estamos como en esos escenarios donde todo tiene que ser creado casi que desde la nada, desde cero, ¿no? Y el Estado, a pesar de todo lo que hemos vivido, a pesar de lo que uno esperaría de lecciones aprendidas, sigue empeñado en la opacidad, sigue empeñado en negarle las respuestas a los ciudadanos, sigue empeñado en castigar y fustigar al periodismo independiente, y las señales que envía en ese sentido son peligrosísimas, son extremadamente peligrosas, porque lo que pareciera es insistir en una fórmula que ya ha demostrado su ineficacia para tratar primero de controlar la información sale, la información la vamos a conocer, y segundo, que es lo más perjudicial para el ciudadano, que es negarle el acceso a la información, en negarle el acceso al derecho que tiene a estar informado sobre toda esta situación. Ahí te digo algo, Luis, no me toques esa tecla. Los últimos eventos que hemos visto, o sea, los últimos pronunciamientos desde funcionarios del Estado, no solo, contra los medios, nuevamente presionando, intentando intimidar, intentando atemorizar a los medios, intentando que los medios y los periodistas se inhiban de informar y de publicar, han sido terribles y muy graves, y lo que demuestran de alguna manera es un miedo, o sea, es el miedo de que la gente se entere de lo que en realidad está pasando, porque desde hace mucho tiempo era casi imposible hacer periodismo de calle en Venezuela y que la gente te hablara y te contara abiertamente lo que está pasando. Entonces, la gente ha perdido el miedo y la gente cuenta y dice todo lo que ha vivido en esta situación terrible, que si bien es ocasionada por un fenómeno natural, pues todo lo demás que está alrededor ha sido ocasionado por ese Estado que no está allí porque no le dio la gana de estar allí, pues porque no le dio la gana de abastecer hospitales, porque no le dio la gana de tener bomberos, porque no le dio la gana de tener equipos, porque hizo todo para destruir la construcción, etc. Entonces, eso hace que ahora la gente quiera hablar, pero además también ahora estamos viendo cómo los periodistas estuvieron, no solo periodistas, comunicadores, influencers, o sea, todo el que podía comunicar y transmitir algo estuvo en Vargas. Y todo lo que estaba pasando en Vargas se conocía, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Y obviamente eso a un régimen autoritario acostumbrado a controlar todo lo que se dice y a controlar narrativas y a manipular
a través de sus narrativas, pues le tiene que afectar y le tiene que preocupar y le tiene que dar miedo. Entonces, en este momento es increíble, pero le tienen miedo a unos periodistas cuya única arma, cuya única herramienta, cuyo único instrumento es un micrófono y un video, un teléfono. Exacto. Entonces, a eso le tienen miedo unos tipos que le caían a plomo a todo el mundo hace un par de años atrás. Entonces, de hecho, recordando, Rona, que incluso luego de que ha pasado un mes de la tragedia y de la necesidad de información que eso incluyó, los medios independientes digitales no fueron desbloqueados, o sea, se relajaron en algunos nodos, los bloqueos, X se desbloqueó, pero los medios digitales en general no fueron abiertamente desbloqueados para que el acceso sea fácil para las personas que puedan estar informadas. Y eso habla también de unos modos autoritarios que todavía se mantienen muy vigentes. Por eso es importante a todas las personas que están conectadas y que han participado en esta conversa, que estén pendientes de nuestros portales, de los portales de otros medios que están haciendo el trabajo en Venezuela, que se suscriban a nuestros canales de YouTube, que estén pendientes de nuestras redes sociales, porque el trabajo se está haciendo, a pesar de que el poder quiera poner trabas para que usted se esté enterando. Mañana en Runrunes y en los medios de la Alianza publicamos un trabajo que recopila todos esos elementos de censura que durante este mes hemos visto y que dan muestra de eso, con lo que estamos cerrando esta conversa del día de hoy. No, y una cosa más que también es importante, porque a veces uno no se mira porque obviamente uno no es el protagonista de la noticia, pero cuando tú miras hacia todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha ocurrido, y uno habla de que no llegó el ejército, no llegaban los rescatistas, o sea, ¿quiénes llegaron ahí al lugar de los hechos? Entre las primeras personas fueron los periodistas, los que fueron a comunicar, es decir, y en este momento, y lo han dicho organizaciones y expertos en derechos humanos, en momentos de situaciones como esta, la información es algo que puede salvar vidas. Entonces, la gente necesita estar informada, la gente necesita conocer lo que está pasando y no ser bloqueados, como es lo que hemos visto habitualmente en Venezuela. Bueno, muchachos, son las 8:55 de la noche. Creo que buen momento para cerrar esta conversa del día de hoy. Casi 2 horas de transmisión, un par de invitados muy buenos y ese paseo por nuestra oferta como alianza a propósito de este mes que se ha cumplido el día de hoy desde el doble terremoto del 24 de junio que afectó a la zona central de Venezuela, particularmente con mucha fuerza en La Guaira, en zonas de Caracas y áreas aledañas, pero que tuvo repercusiones un poco más allá también. Agradecemos también a Efecto Cocuyo, a Reinaldo que se conectó con nosotros temprano y que también nos hizo ese paseo también él es residente del estado La Guaira y también nos hizo ese paseo por lo que significa y por lo que ha visto como periodista y como testigo de la situación. Así que nada, nos despedimos, nos quedamos con un video final y de ahí nos vamos, ¿no? Sí, así que, exacto. Gracias a todos. Gracias, nos vemos el próximo martes. Y nos vemos el martes. Feliz fin de semana para todos. Sí. Hasta luego. El terremoto que sacudió a Venezuela dejó una huella imborrable en el alma de su gente. Tras el colapso de sus hogares, cientos de familias de La Guaira se vieron obligadas a abandonar la tierra que los vio nacer para empezar de cero en otra región del país. Hoy le ponemos rostro a esa travesía, un recorrido por las historias de esperanza y de dolor de quienes ahora reconstruyen sus vidas en Lara, Zulia, Anzoátegui y Táchira. El grupo familiar ahí decidimos venirnos y el día 29 en la noche partimos para acá, para Barquisimeto. Somos en total 19 personas que nos vinimos y estamos acá alojados en la casa de una sobrina en 2 grupos. Tenemos 2 sobrinas acá que nos prestaron la colaboración. Estamos acá un grupo de 10 en una casa, cuando ellos eran 5 integrantes de la familia, más 10, y en la otra casa estamos 13 personas, 8 que llegamos, más 5 que eran ellos. Es fuerte porque son niños, son imperativos, les gusta jugar y eso. Salen a la calle y tienen miedo. No podemos escuchar una alarma porque entran en pánico. Mi sobrino salió, yo lo saqué el domingo y estaba angustiado
que suena así, y es fuerte pues para ellos, porque son niños y ellos no saben la magnitud y la gravedad de las cosas. Claro, ellos saben un terremoto, pero... Vengo de López 25, Tanaguarena, piso 3, de allá vengo. O sea, quedamos tapiados y soy sobreviviente de ahí. Yo trabajo en la gobernación de La Guaira, soy afectada de allá. Se me cayó se derrumbó todo. Quiero casa para La Guaira, si me la quieren dar, que me la den aquí. A mí, a mis hijos. Yo viví 3 y todas las 3 las pasé. Esta fue la última. Yo llevé aquí de la cervical y esas cosas. Mi pierna aquí todavía la tengo aquí, pero bueno, aquí estoy. Viví ticoleando para seguir echando los cuentos y estar con mis nietos y con mi familia aquí. Y mi madre, principalmente, que tengo mi madre viva todavía. No me gustaría regresar a La Guaira. Por ahora no me gustaría regresar. Después de un mes, o sea, mi cabeza igualito piensa como que si fuera el primer día del terremoto. Yo salí el día 25, ya yo me vine de La Guaira a Maracaibo. Y ahorita no pienso regresar, sino que me voy a quedar aquí a ver qué hacemos con nuestras vidas. Yo amo La Guaira, o sea, mi corazón está en La Guaira. Somos mamá de salud personal, pero hay mamá que no me llegó que de verdad, porque también por esos niños, muchísimo amor, de lo que nos dio, oportunidad que vivieron que no estábamos bien en el momento, nos cambiaron con nuestra vida que es muy buena, no todos los días por eso, estos niños para que tengan apoyo, decíamos que de verdad que el Estado y el país hagan por cada persona que quedó sin nada, por cada niño que quedó sin nada. Algo terrible, algo inexplicable, hay que vivirlo, hay que verlo. Algo fuerte, me subo ahorita, quedamos un tiempo aquí porque ya que estamos como traumados, pues. Con un familiar y a ver si me quedo unos días a ver y vemos qué pasa. Cada día, se me La Guaira. En moto, vamos en moto porque había paso, pues. Vamos todos los días, hasta 2 veces al día, subíamos, vamos, llevamos agua, comida. Le decíamos, no podemos hacer agua, no, pues. Ya lo vamos a ver si puedan ayudarme. Ahí todavía hay personas que están vivas en atrapadas y no llegan. Potencia. Un pueblo está molesto por eso. O sea, nosotros todos ayudamos a mucha gente.